Recomendaciones, clase vía Zoom. Material que debemos tener listo antes de la clase. Tener a la mano el velo. Tener a la mano la Biblia. Nota, en caso de no poder pasar, puede abstenerse de tomar la Biblia. Tener a la mano el cuaderno de estudio femenil. Tener un cuaderno u hojas para hacer apuntes. Tener pluma o lápiz. Reglas en la sala de Zoom. Al dar inicio a la clase, apagar el micrófono. Prenderlo en caso de participar y apagarlo después de participar. Estar alerta por si el hermano instructor nos pide participar. Iglesia de Dios, Israelita. Columna y apoyo de la verdad. Recomendaciones, clase vía Zoom. Material que debemos tener listo antes de la clase. Tener a la mano el velo. Tener a la mano la Biblia. Nota, en caso de no poder pasar, puede abstenerse de tomar la Biblia. Tener a la mano el cuaderno de estudio femenil. Tener un cuaderno u hojas para hacer apuntes. Tener pluma o lápiz. Reglas en la sala de Zoom. Al dar inicio a la clase, apagar el micrófono. Prenderlo en caso de participar y apagarlo después de participar. Estar alerta por si el hermano instructor nos pide participar. Bienvenidas sean hermanas, paz a vosotras. Esa voz, hermana. Gracias. Bienvenidas sean hermanas. Hoy en este día nuevamente nos reunimos para darnos un tiempo, no sé si por ahí el hermano Roberto tenga la mano levantada. Me pareció ver su manita. Muy bien. En este día, pues gracias a Dios por permitirnos nuevamente todos unirnos en este espacio. Asimismo, dar continuidad con el estudio que tenemos cada martes. Y pues siéntanse cómodas, hermanas, bienvenidas, de donde se conecten, de otros lugares, de otros estados, pues sean bienvenidas. Y asimismo también, darle la bienvenida a nuestro hermano Ever, que también es el que nos va a dirigir, la lección. Pero antes de esto, vamos a pedirle a nuestra hermana, Dominga Ramírez, si se encuentra por ahí, para que nos lleve con una oración para empezar la lección del día de hoy. No sé si se encuentra por ahí, hermana Dominga. Amén, Adelante hermana. Pasa a vosotras, sí. Vamos a orar, adelante. vamos a darle gracias a Dios para que nos dé la inteligencia y la sabiduría para poder comprender la palabra de nuestro Dios. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios de nuestros padres Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Padre de nuestro Señor Jesucristo y por tu gracia, Dios nuestro. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque un puñado de hijas tuyas nos hemos conectado a través de esta red, Señor, para cada día aprender de tu palabra y también, Señor, para darte las gracias por la vida que nos das. Tú nos cuidas y nos proteges, nos llevas y nos traes, nos das nuestro alimento. Muchas cosas nos das, Señor, y por todo eso te damos gracias, bendito Dios, porque permitiste que llegásemos con bien en nuestro hogar en este momento. Y alguna de mis hermanas que están en camino y que ya están por llegar y conectarse también para que juntas estudiamos de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Mi hermano que ha de impartir esta escuela, Señor, dele inteligencia y sabiduría para que Él nos pueda guiar conforme a tu santa palabra, porque cada día que pasa, Señor, nosotros necesitamos más y más de tu palabra, porque estamos en tiempos difíciles, Señor, y es necesario aprender de tu palabra para poder vivir en este mundo y así podamos entrar y salir sin ningún, sin ningún sin ninguna cosa que nos pueda pasar, Señor Dios Todopoderoso. Por eso te pedimos que seas con mi hermano, bendice a todas mis hermanas que se encuentran reunidas y juntos podemos estudiar de tu palabra, bendito Dios.
Este gran favor te pido y te suplico con el perdón de mis pecados, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, hermana. Así es, ahorita le vamos a ceder el lugar a nuestro hermano Ever, quien nos va a dirigir con este tema. Así que, hermanas, estemos atentas, estén listas con sus cuadernos, sus Biblias, y si tienen alguna duda o comentario, lo pueden hacer, o si el hermano ocupa apoyo de ustedes, pues estar atentas. Adelante, mi hermano Ever. ¿Sí nos escucha, hermano Ever? Muchísimas gracias por la presentación. Amadas hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Gracias por conectarse, gracias por tener el tiempo de estudiar la palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia que es bienaventurada la mujer que teme a Jehová, es alabada. Este texto lo vamos a tocar en esta noche conforme al tema que nos corresponde el día de hoy estudiar. El día de hoy, mis hermanos, yo creo que es un tema fácil, pero ¿por qué le llamo fácil? Porque es muy práctico. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, las hermanas de la congregación son, practican la oración todos los días. Entonces, quiero iniciar con un pasaje bíblico y puedan acompañarme con sus Biblias en buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo número 11, versículo número 1 y versículo número 2. La lección del día de hoy que nos corresponde estudiar se llama orar antes de actuar. Entonces tenemos ahí dos verbos, el actuar y el orar. Y lo que vamos a estudiar en esta noche es orar. Primero orar antes de actuar. Uno piensa, ahí hay una frase coloquial de algún escritor que dice, piensa, luego existo. Entonces, esta podríamos adecuarla. Primero ora y después actúa. Dice la palabra de Dios, ¿qué tan importante es la oración? Dice así, Lucas capítulo número 11, en lo que le voy a pedir a nuestro hermano Roberto, diácono de la Iglesia de Dios, que me pueda hacer convertir. Ya lo vi que ya tengo, para que pueda compartir. Dice así la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo número 11, versículo número 1 y versículo número 2. Y aconteció que, estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Bien importante esta primera parte que el día de hoy quiero compartir con ustedes. Jesucristo estaba orando, estaba teniendo comunicación con nuestro Dios, estaba poniendo su vida, colocando su vida en las manos de nuestro Dios, en su voluntad, en la voluntad de nuestro Dios. Y para el Hijo de Dios, para el creyente, es necesaria la oración en su vida. Y entonces los discípulos tenían presente esto. Tenía- Tenían tanto presente esta situación que al Señor Jesucristo le dicen, Señor, enséñanos a orar. Uno no nace uno no nace sabiendo saber con la oración, uno no nace sabiendo orar. Entonces uno tiene que aprender a orar, a saber orar, uno tiene que aprender la oración, uno tiene que aprender cómo desarrollar la oración, cómo practicarla, en qué momento. Y dice el versículo número 2: hay alguien que nos enseña, hay alguien que nos enseña cómo hacer oración. Los discípulos le decían a Jesucristo, enséñanos a orar. Bueno, ¿y qué es lo que se debe enseñar de la oración? Las palabras que se deben de repetir, los momentos en los cuales se debe hacer la oración, la fórmula. Y el día de hoy quiero leer con ustedes el versículo número 2 que dice de esta manera, y Jesucristo les dijo, cuando orareis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, y esta es la parte que quiero resaltar, sea hecha tu voluntad
como en el cielo, así también en la tierra. Entonces vamos a encontrar en esta noche qué es la oración para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que yo puedo encontrar el concepto en mi vida de la oración que va a representar? Entonces quiero compartirles pantalla para que podamos estudiar. Permítame tantito. Mm, Listo. Espero que estén viendo mi pantalla y solamente si alguien me puede ayudar a confirmar que sí están viendo mi pantalla Sí, hermano. para que pueda ayudar. Sí, la están viendo. Ok. Sí, Entonces, hermana. esta es la parte con la que vamos a iniciar antes de, porque en este trimestre van a estar estudiando a Nehemías. Entonces tenemos un contexto de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Bueno, Nehemías, quiero decirles esto. Nemías no era un sacerdote ni era un levita. La Biblia dice que Nemías tenía el oficio de ser copero. El copero era alguien importante para el rey. Tenía la suficiente confianza para estar al lado del rey. Era, dependía, ¿verdad? Del puesto de Nehemías, de un copero, la vida del rey. Tiene un grado de responsabilidad, un grado de compromiso y un grado de confianza. Y entonces, el día de esta noche vamos a ver cómo es posible que se puede servir a la iglesia sin ser sacerdote. En los tiempos actuales es cómo se puede servir a la iglesia sin ser obrero. ¿Cómo puedo servir a la iglesia, ¿verdad? Teniendo un oficio de abogado, maestro, docente, ¿cómo es que yo puedo hacer servicio si yo no puedo desarrollar el ejercicio de ser obrero? Porque no soy varón. Entonces es bien importante esto. Orar antes de actuar. Entonces vamos a empezar con este propósito. Dice el propósito de la elección, el objetivo, dice aprender a depender de la oración antes de tomar decisiones, buscando la dirección del Padre y confiando en su voluntad. Aprender a depender de la oración. Entonces, el Hijo de Dios, el creyente, tiene que aprender a depender de la oración. No es fácil, ¿verdad? Decir que dependo de la oración. El humano, los hombres y las mujeres, se sienten victoriosos, se sienten con la capacidad de tomar decisiones bajo las circunstancias que los rodea, como cuáles la situación económica y la situación del pensamiento, el conocimiento que pudieran desarrollar como hombre o como mujer. Entonces, el propósito de esta lección dice, no confíes en tu posición económica, no confíes en tu entendimiento humano, confía en la oración. Depende de la oración antes de tomar cualquier decisión. Cuando vayas a tomar una decisión de comprar un auto, primero tienes que orar para encontrar la voluntad de Dios en esa decisión. Cuando tomas la decisión bajo las condiciones solamente de economía y tu capacidad de pensamiento, solamente estás colocando la voluntad humana y la voluntad humana tiende a equivocarse. La oración va a hacer que te alinees a la dirección del Padre confiando en su voluntad. Por eso quiero compartirles estos puntos de la oración. ¿Qué va a significar la oración? Bueno, la oración es un acto de dependencia consciente del ser humano hacia Dios. Es decir, cuando yo oro, estoy siendo consciente de que estoy limitado ante las cosas que puedo pensar,
estoy limitado ante las cosas que puedo hacer. Es decir, yo dependo de Dios. Cuando las hijas de Dios, cuando las hermanas se hincan, esto representa a que somos dependientes de Dios. Cuando dobla sus rodillas, cuando uno cierra los ojos y dice, Dios, necesito de tu ayuda. Esto es lo que tenemos como significado cuando hacemos oración. Cuando yo doblego y digo, no puedo solo. Dios, dame de tu dirección. Orar es reconocer que el ser humano es limitado. Entonces, cuando un hombre o una mujer, cuando una hermana no hace oración, confía en su capacidad humana, confía en su fuerza, confía en su pensamiento, confía en su dinero. Pero cuando ora, reconoce que todo lo que tiene está limitado y no será suficiente para tomar buenas decisiones. Pero con la oración puede tomar mejores decisiones. La oración alinea la voluntad humana con la voluntad divina. Quiero que me ayuden a buscar una cita bíblica que se encuentra en Jeremías 33 y voy a pedirle a alguna hermana que me ayude a leer Jeremías capítulo número 33. Jeremías capítulo número 33, versículo número 3, por favor. Amén, hermano. Dice así, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Amén. Amén. Qué gran consejo acabamos de leer. Gracias a nuestra hermana, que el Señor le bendiga. Dice el pasaje bíblico, clama a mí, es decir, haz oración. Cuando tú haces oración, ten por seguro que vas a tener una respuesta. ¿Cuáles son las respuestas que puedes obtener de Dios? Puede ser una respuesta positiva, es decir, un sí. Puede ser una respuesta negativa, no. Y puede ser una respuesta de espera. Todavía no es el momento para concederte lo que estás pidiendo, pero siempre vas a tener una respuesta. La oración siempre te dará una respuesta. Dice la Biblia, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Dice Proverbios capítulo número 3 para poder hacer la introducción. Proverbios capítulo número 3, versículo número 5 y versículo número 6 dice de esta manera, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y él enderezará tus veredas. Entonces, cuando aquí leo el tercer punto, la oración alinea la voluntad humana con la voluntad divina. Entonces, hay una voluntad de Dios para para sus hijas. Hay una voluntad de Dios para sus hijos. La voluntad de Dios es que al hombre le vaya bien, que a la mujer le vaya bien, que a sus hijas les vaya bien, que tengan paz, que tengan tranquilidad. Esta es la voluntad de nuestro Dios. Muchas veces la voluntad humana no corresponde a la voluntad de nuestro Dios. El pecado hace que la voluntad humana se desvíe de la voluntad de nuestro Dios. Pero cuando uno hace oración, reconoce los mandamientos. Cuando uno hace oración, reconoce los atributos de Dios, que Él es bueno, que Él es misericordioso, y uno empieza a tener el carácter de nuestro Dios. Cuando uno hace oración, pide conforme al carácter de Dios, de tal manera que la voluntad humana se alinea a la voluntad de nuestro Dios. La oración comienza reconociendo quién es Dios antes de presentar nuestras peticiones. Y como parte final dice, la oración es comunión, es dependencia,
es obediencia activa delante de nuestro Dios. Y finalmente, vean, es de lo que me gusta mucho este texto, quiero compartirles con ustedes. Me gusta mucho este texto que es Primera de Juan, capítulo número 5, y les proyecto una imagen. De un lado tenemos a la voluntad de nuestro Dios y de un lado tenemos mi voluntad. Pero cuando leíamos Lucas capítulo número 11 versículo número 2 dice, sea tu voluntad, sea tu voluntad, aquí en la tierra como es en la altura de los cielos. Es decir, nosotros podemos tener muchos pensamientos en la oración y lo que estamos solicitando, Dios, que esto que deseo, que esto que necesito, que esto que espero, sea tu voluntad. Si no, muéstrame el camino para entender cuál es tu voluntad. Y vamos a confirmar esta parte de la oración con ese texto bíblico. Primera de Juan, capítulo número 5 versículo número 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza de las hijas de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandamos, es decir, que las cosas que demandamos, que las cosas que pedimos, de todas las cosas, cuando uno hace oración en la mañana, pide muchísimas cosas. Pide por los hijos, pide por el trabajo, pide por la comida, pide por la proyección. Incluso pide por un nuevo negocio, pide por un auto, pide, ¿verdad? Cuando va a hacer una compra. Y de todo eso, puedes hacer oración, puedes pedir de todo lo que necesitas, puedes pedir. Puedes pedir por tus miedos, puedes pedir por salud, puedes pedir por riqueza. De todo lo que puedes pedir, dice la Biblia, de todo eso que demandas que las hijas de Dios hacen oración, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa de todas las cosas que pides, conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo número 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que les hubiésemos pedido. Qué maravilloso es, mis hermanos, este pasaje. Se de todas las cosas que las hijas de Dios le piden a Dios y se unen a la voluntad de Él, esas, ¿verdad? Tendremos una respuesta favorable. Él nos oye y de todo lo que demandamos, Él nos los concede. Si hay cosas que pedimos, pero no son la voluntad de nuestro Dios o no van conforme a la voluntad de nuestro Dios. Esas hay respuesta y ese es no. Y no las tenemos. Pero de todo lo que demandamos, conforme a su voluntad, Él nos oye y las vamos a obtener. Esta es la parte de la oración. Y mis hermanos, esta es la introducción y vamos a ir a la lección de Nehemías. Ahora, la oración conforme a Nehemías. Quiero pedirles que tomen su Biblia y vamos a abrir en Nehemías capítulo número 2. Versículo número 1 al versículo número 8. Vamos ahora sí, a regresar a la oración. Me pareció muy importante hacer la reflexión previa de la oración para que podamos entender ahora sí la lección de esta noche. Dice así, Nehemías capítulo número 2, el versículo número 1 al versículo número 8. Dice así, y fue en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dilo al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, díjome el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro como cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas de fuego? Y díjome el rey, ¿qué cosa pides?
Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si al rey place y se agrada tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿hasta cuándo será tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y plugó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si el rey place, déseme cartas para que los gobernadores de la otra parte del río que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa donde entraré, y otorgóme el rey, según la beneficia mano de Jehová sobre mí. Amén. Esta es la lectura bíblica. Y entonces ya estudiaron la semana pasada el contexto de Nehemías. Entonces recordemos la esclavitud de Babilonia. Jerusalén fue sitiada y el pueblo de Dios fue cautivo en Babilonia 70 años bajo el imperio de Babilonia. Después viene un segundo imperio y en este momento se está desarrollando. El regreso a Jerusalén. El regreso a Jerusalén para edificar un templo, para reedificar la ciudad. Les decía, Nehemías no era sacerdote, Nehemías no era levita, pero tenía presente un sentimiento de poder hacer algo para la ciudad de sus padres, para la ciudad de sus ancestros. Sabía de una ciudad, sabía de un Dios eterno. Y en ese Dios eterno había puesto un lugar especial para la adoración. Tenía muy presente esto. Y entonces tenía un lugar de posición, ser copero. Si podríamos poner un ejemplo similar a la vida actual, podríamos decir, está el presidente de la República y está el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación es enviado para resolver problemas. El secretario de Gobernación es una persona de confianza del presidente de la República. Antes de llegar un problema al presidente de la República pasa por el secretario de Gobernación. Podríamos decir un ejemplo para poder explicar esta situación. Nemías tenía un cargo político importante en este imperio. Daba consejo al rey. De él dependía si el rey vivía o moría. Pues muy importante. Y entonces ocupa su posición, ocupa su oficio, ocupa su lugar para poder hacer algo en beneficio de la iglesia, en beneficio del pueblo. Entonces ahí cuando entramos a la reflexión de esta noche, yo, sin ser obrero, ¿verdad? Sin tener esta posibilidad de predicar, ¿cómo yo puedo hacer un trabajo en beneficio de la iglesia? Y entonces esta lección vamos a aprender que sí, que no se necesita ser obrero para poder desarrollar un trabajo en la iglesia, para el beneficio de la obra de Dios. El versículo de memoria dice así, Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Este pasaje bíblico nos está diciendo, primero tienes que encomendar todos tus pensamientos en Dios. Confiar en Él significa esperar la respuesta de la oración. Y después se actúa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Sí, entonces Aló, vamos a pasar con el primer, como en el primer, ¿me llamabas? con el primer párrafo, No, para que oyendo un tema, pero dime. Le hablo, si le ayuda. alguien, nuestra hermana Clarita, me va a ayudar con el primer párrafo. Adelante, hermana Clarita. Hermana Clarita, ayúdame a activar su micrófono, por favor. Ah, sí, ya, perdón, Ever.
Pasa vos. Así dice, después de varios días de oración y ayuno, Nehemías comprendió que el momento de actuar había llegado. Aunque aún servía como copero del rey Artajerjes, su cara espiritual no se había disipado. Había llorado, orado y confesado. Ahora debía confiar en que Dios abriría el camino correcto. No buscó presionar el momento, sino esperar con calma hasta que el rey notó su semblante triste, una señal que Dios usó para iniciar la conversación que transformaría su vida. Nehemías 2, 1 y 2. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Entonces, en este primer párrafo quiero hacer algunos comentarios y es, hermanos, todos los hijos de Dios, todos los integrantes de la iglesia de Dios tienen una carga espiritual, es decir, deberes en la iglesia. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que aceptar. Los hombres y las mujeres tenemos una carga espiritual. ¿Qué significa esto? Un deber de trabajar para la iglesia, para la obra de nuestro Dios. Eso es lo que primero que debemos de resaltar en este primer párrafo. En el tercer renglón dice, su carga espiritual no se había disipado, aunque tenía un cargo importante en el reinado, dice, él tenía muy presente que tenía que hacer algo por la obra. Antes de hacer algo por la obra, dice que ayuna, ora y espera la respuesta de Dios. Es bien importante esta parte de esperar. Dice el párrafo, dice, no buscó presionar el momento. Normalmente cuando nosotros hacemos oración, en situaciones difíciles hay mucha desesperación. Queremos la respuesta de manera inmediata, la queremos ver pronta. Cuando el hijo está enfermo, queremos que ya esté sano. Termina nuestra oración y queremos que el dolor ya termine, dice este párrafo, pero debemos aprender a esperar. En la oración, el saber esperar significa la confianza en nuestro Dios. Significa la confianza en nuestro Dios. Y entonces, comentario número 2. Entonces, el comentario número 1 dijo es que todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios, debemos aceptar que hay una carga espiritual, es decir, un deber. El comentario número 2 que quiero hacer es que el cristiano tiene un camino de lloro, de oración y de confesión. Los hijos de Dios pueden llorar, pueden hacer oración y deben de hacer confesión. No todo, ¿verdad? En el camino del cristiano sale positivamente. No todo el camino del cristiano es alegría. En la oración, mis hermanos, se padece de esto, de lloro, de tristeza, de lamento, acompañado de confesión. La confesión es la dependencia de que yo no puedo con mis problemas. Confieso que no puedo con mis problemas, que no soy capaz de solucionar mis problemas, sino que Dios me da la dirección para poder solucionar todo. El construir una casa, el construir una muralla, el construir una localidad, el construir una cocina, el construir una sociedad femenil. ¿Ah? Lleva por muchas etapas, por lloro, por oración, por ayuna, por confesión, que no podemos y que necesitamos de Dios. Voy a pedirle a una hermana más que me ayude con el segundo párrafo. Amén, hermano. Dice así, el rey le preguntó la causa de su tristeza y Nehemías con temor respondió con sabiduría y respeto. En este instante, antes de hablar más, elevo una breve oración en su corazón. Esas palabras silenciosas revelan la profundidad de su fe. No necesitó un lugar apartado para orar, porque su comunión con Dios era constante.
Nehemías 2:4. Este gesto enseña que la oración no siempre requiere palabras extensas, basta con un pensamiento sincero dirigido a la habitación y presencia del Padre Celestial. Filipenses 4:6. Amén. Bien. Muchísimas gracias, hermana, que el Señor le bendiga. Entonces, comentarios al segundo párrafo es lo siguiente. Ningún problema es suficiente grande, ningún problema es suficiente, ningún problema es bastante grave para que no tengas tiempo de pedir de la dirección de Dios en la toma de decisiones para resolver ese problema, para aceptar ese llamado. No es nada tan grave para Dios, nada puede justificar el hecho de la complejidad. Estoy hablando de lo grave, de lo complejo, de la situación tan delicada que pueda atravesar los seres humanos, el ir a un hospital cuando el padre o el hijo está muy delicado, con mucho dolor. Dice, ante esa situación tan grave, debes hacer oración. Aquí Nehemías estaba delante del rey. Estaba del rey y el rey le decía, ¿qué quieres que haga? Pero antes de que Nehemías diera una respuesta, primero demanda la dirección de la voluntad de nuestro Dios en oración. Imagínense, ustedes delante del presidente de la República, delante de su jefe, y les dice, ¿qué quieres? Muchas veces llegamos con tristeza y con temor para pedirle permiso al jefe para faltar e ir a la casa de Dios a celebrar fiesta. Y entonces el jefe pregunta, ¿qué quieres? El jefe pregunta, ¿qué quieres? ¿Cómo podemos ayudar a la iglesia? ¿Cómo te podemos ayudar? Y entonces el jefe quiere una respuesta de manera inmediata. Estás delante del presidente de la República, quiere una respuesta inmediata. Bueno, así se encontraba Nehemías. Y Nehemías, antes de poder decir la voluntad humana, pide la dirección de Dios y pide que la voluntad de Dios se manifieste. Hace una oración muy cortita y dice el versículo número 4 de Nehemías 2:1. De Nehemías 2:4 dice así, y díjome el rey, ¿qué cosa pides? Y el versículo 4 dice, y oré al Dios de los cielos. Sí, tenía a la persona más importante del mundo en ese momento frente a él. Tenía a la persona más importante del mundo, de la, me refiero a lo terrenal, ¿verdad? Me refiero a lo humano. Tenía a la persona humana más importante frente a él y lo hace esperar para poder comunicarse con Dios y pedir la dirección. Imagínense esto, ¿no? Entonces, ante un problema, ante un juicio, ante un requerimiento, ¿verdad? Primero hago oración como Nehemías para pedirle dirección. Entonces, lo segundo es, mis hermanos, que veo aquí a Nehemías triste haciendo oración. Y quiero relacionar esta situación. Cuando Jesucristo les dice, los discípulos le dicen a Jesucristo, enséñanos a orar, quiero decirles lo siguiente. Si hoy o esta semana o durante este mes ustedes tienen un problema delicado que los lleva a llorar, hagan oración, pero quiero pedirles que llamen a su hijo o llamen a su esposa. Llamen a su hijo o llamen a su esposo y hagan oración juntos. Hagan oración en voz alta. Cuando los hijos ven a las mamás haciendo oración, llorando,
y ven esta situación de que una mamá que es fuerte, pero también llora. Una mamá que es muy inteligente y que toma decisiones para su casa, de- depende de Dios. Y cuando el hijo ve esa situación de la mamá, el hijo va a aprender a depender de Dios. El hijo está aprendiendo de la mamá a que necesitamos de Dios ante los problemas. La mamá no tiene miedo que la vean llorar. Nemías se mostró ante el rey de Persia con un semblante triste, con lágrimas en los ojos, y esto le ayudó para poder encontrar el favor de encontrar la dirección de trabajar en la obra de nuestro Dios. Esto me gustaría que se practicara, que las mamás pudieran hacer oración con los hijos en los momentos más delicados, con lloro, con tristeza, porque ahí se practica la honestidad. Cuando nosotros hacemos oración, doblamos nuestras rodillas, no podemos hablar con mentira, ¿verdad? Ahí buscamos las palabras. La parte final del párrafo dice, porque las hijas de Dios, los hijos de Dios, deben de tener presente esto cuando hacen oración, que no son las palabras, las muchas palabras, no es la elocuencia de tu oración la que va a dar la respuesta, sino la dependencia que le muestres de Dios, el corazón contrito y humillado que le puedas mostrar a Dios en la oración. Entonces, no tengas miedo de hacer oración, aunque tú pienses que no hablas bien, que tus palabras son cortas, porque este párrafo nos está enseñando a lo siguiente. La oración no siempre requiere palabras extensas, no siempre requiere palabras buenas. ¿Por qué? Porque debes de tener claro a quién le estás orando y Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tus necesidades. Y cuando le dices, Dios, ayúdame con el problema de mi trabajo, ayúdame con el problema de la escuela de mis hijos, Dios sabe del problema, Dios sabe del problema. Entonces no son las muchas palabras las que obtienen la respuesta en la oración, sino lo es lo que hay en el corazón. ¿Sí? ¿A qué se refiere? A la oración de Nehemías estaba cortita, estaba con el corazón triste, pero, mis hermanos, no son las muchas palabras, no es la elocuencia, sino es que nosotros nos rendimos a Dios y decimos, ayúdame Dios. No soy muy bueno hablando, pero creo en tu poder. Creo que tú conoces todas las cosas. Tú sabes incluso más de lo que yo sé de mi problema. Tú tienes con claridad de mi necesidad y sabes cómo ayudar. Esa es la parte del párrafo número 2. ¿Alguien, una hermana más que me ayude al párrafo número 3? Yo, mi hermano, dice, pasa vos, hermano, dice, la respuesta del rey fue favorable. Dios inclinó su corazón para que no solo permitiera el viaje, sino que también le diera cartas de autorización y recursos. Nehemías reconoció que todo provenía de la buena mano de Dios sobre él. Nehemías 2:8. En esto vemos una lección poderosa. Cuando la oración antecede a la acción, los resultados son guiados por su voluntad divina, no por la fuerza humana. Proverbios 16:3. Amén. Amén. Gracias, hermana Mica, que el Señor le bendiga. Hermanos, qué maravilloso es la enseñanza en este tercer párrafo. Comentarios del tercer párrafo, mis hermanas, son esto. Cuando yo tomo una decisión en mi vida, puedo ver las cosas de manera inmediata. Y seguramente esa decisión, cuando no hago oración, puedo ver que las cosas me salieron bien, las cosas que no me salieron bien. Pero este párrafo dice, bien interesante, dice, cuando la respuesta del rey fue favorable, es decir, Nehemías hizo oración,
antes de decirle la petición al rey, hizo oración. Y cuando obtuvo la respuesta, mis hermanos, no está diciendo así, no está diciendo esto. Cuando los hijos de Dios, cuando las hijas de Dios hacen oración antes de actuar, obtienen lo que necesitan e incluso obtienen más de lo que pidieron. Cuando nosotros hacemos oración ante una situación muy difícil, ante un proyecto, ante un negocio, y esto es conforme a la voluntad de nuestro Dios, no solamente obtenemos lo que pedimos, sino obtenemos más de lo que pedimos. El rey, ¿verdad? Le dijo a Nehemías, ve, reconstruye la ciudad. Y no se imaginó que también iba a obtener una respuesta para que le dieran madera, para que obtuviera recursos económicos y llegara y pudiera hacer la muralla de la ciudad. Entonces, esta parte me gustó mucho de la elección. Cuando nosotros hacemos oración y pedimos algo, esto conforme a la voluntad de nuestro Dios, lo obtenemos. No solo eso, obtenemos más de lo que pedimos. No sé si ustedes, mis hermanos, han vivido esta situación, ¿verdad? Piden por algo específicamente. Y Dios les da no solamente eso, sino les da una cosa mejorada de lo que habían pensado. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Tenemos una iglesia, tenemos una congregación, tenemos una sociedad femenil. Quiero decirte que tenemos cosas mayores de las que nos merecemos. Si hoy tienen un esposo, quiero decirles que es una bendición que Dios te ha dado, que te escuchó, y es más de lo que hemos pedido. Tenemos una congregación a la que acudimos y muchas veces nos quejamos de ella, pero quiero decirte que tenemos más de lo que pedimos, tenemos más de lo que merecemos. Y esto es una bienaventuranza de la oración. Entonces, este es mi comentario del párrafo número 3 y voy a pedirle nuevamente a una hermana que me ayude con el párrafo número 4. Pasa vos, hermano. Pasa Yo, vos, hermana, gracias. dice así, la respuesta, no. En muchas ocasiones, las mujeres se enfrentan decisiones difíciles, familiares, espirituales o congregacionales. El ejemplo de Nehemías nos recuerda que la sabiduría no viene del impulso, sino de la oración. Cada decisión debe pasar por el filtro de la presencia de Dios, porque quien ora con fe aprende a discernir el tiempo y la manera de actuar. Eclesiastés 8:5. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a nuestra hermana. Ven, hermanos, entonces, nuevamente, una enseñanza más en el párrafo número 4 es la siguiente. La oración viene a presentarnos esta similitud, hacer un filtro. Y de manera inmediata podemos pensar en un filtro de agua, ¿verdad? En un filtro de aire. Entonces, los seres humanos, los hijos de Dios y las hijas de Dios tienen muchos deseos, tienen muchos pensamientos, pero cuando esos pensamientos yo los paso por la oración, se van purificando y se van, mis hermanos, limpiando a que puedan unirse a la voluntad de nuestro Dios. Es decir, yo puedo desear un auto, puedo desear una casa, puedo desear estudiar algo, pero estos se van purificando, se van uniendo a la voluntad que es nuestro Dios y obtengo la respuesta. Entonces este párrafo nos dice, hay que utilizar la oración como un filtro a las voluntades humanas, a las peticiones, a los deseos de tu corazón. Muchas veces el corazón se equivoca.
Muchas veces el corazón desea cosas que todavía no estamos preparados para poder aprovecharlas, para poder utilizarlas. ¿Sí? Entonces, el hombre tiene muchos pensamientos y el hombre piensa de manera positiva y de manera negativa. El hombre piensa, ¿verdad? Y muchas veces el pensamiento humano se equivoca. Eso es lo que tenemos que aprender. Que a veces yo tengo pensamientos que son fuera de los mandamientos de nuestro Dios. A veces tengo pensamientos que van en contra de la ley de nuestro Dios. Deseos, ¿verdad? De la carne, dice la Biblia. Entonces, esos pensamientos, cuando yo los pongo en oración y le digo, Dios, tengo este deseo, tengo este sentimiento. Cuando me reuní con la femenil, la hermana hizo comentarios que hirieron a mi corazón. Cuando tengo esta herida en mi corazón, me produce enojo. Y entonces estoy hablando de esta situación. Estoy hablando de enojo. Estoy hablando de una situación. Pero cuando yo lo paso por la oración, estoy filtrando, estoy purificando mi pensamiento. Cuando yo termine esta oración, seguramente voy a estar más tranquilo. Y así, las decisiones que una mujer puede tener. Cuando una mujer acude al doctor para poder recibir un diagnóstico, Dios, voy a acudir al doctor. Me va a dar un diagnóstico. Puede ser negativo, puede ser un diagnóstico muy grave. Dios, pongo en ti mis sentimientos, pongo en ti lo que soy, lo que tengo, lo que puedo recibir. Ayúdame a aceptar la decisión, ayúdame a aceptar el resultado. Entonces, las mujeres se enfrentan por muchas situaciones, como mamás, cuando los hijos se equivocan, cuando las mamás ven a los hijos equivocarse, cuando andan fuera de los caminos de Dios. Todos esos pensamientos los debo llevar a la oración para que mi corazón pueda estar, para que mi corazón pueda estar fuerte, para que pueda generar paz ante estos pensamientos. Entonces, mis hermanos, entonces la recomendación de este párrafo es, ante todos esos pensamientos negativos, ante todos esos miedos, ante todos los problemas que tengas, llévalos a la oración. Llévalos a la oración para que puedas estar tranquila y puedas tener mejores pensamientos. Voy a pedir que me puedan ayudar con el párrafo número 5. Adelante, hermanas, Heme por aquí, favor. hermano. Orar antes de actuar no significa pasividad, sino dirección. Mientras algunas personas avanzan sin consultar a Dios y luego se lamentan, la mujer prudente busca su consejo antes de dar un paso. Así como Nehemías no se movió hasta tener la confirmación del rey, nosotras debemos aprender a reconocer cuando el Señor nos abre las puertas y cuando nos pide esperar. Salmos 27:14. Muchas gracias, hermana, que el Señor le bendiga. Para este párrafo quiero pedirles que busquemos en la Biblia Proverbios capítulo número 31. Y estas palabras son para las hijas de Dios. Entonces voy a pedir de corazón que puedas hacer estas palabras tuyas. Dice así la Biblia en Proverbios, capítulo número 31, versículo número 30. Seguramente conocen, han escuchado este pasaje bíblico y siéntense que son palabras para ti, para ustedes. Dice la Biblia, Proverbios 31, 30. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme, la mujer que ora, la mujer que pone su situación ante la voluntad de nuestro Dios, esa será alabada. Es decir, porque tiene como resultado una vida tranquila.
Cuando una mujer es dedicada a la oración, sus deseos son purificados, su camino es enderezado, su familia está unida, tiene resultados positivos de la oración. Y entonces, como en consecuencia, es una mujer admirada. Por eso la Biblia dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es decir, las demás, las demás personas, las demás mujeres, las demás familias alaban a esta mujer. Entonces, cuando quiero explicar este párrafo con este texto bíblico. El orar antes de actuar no significa pasividad, sino dirección. La mujer que teme a Dios, ella representa bendición, representa alabanza, es digna ejemplo de las demás mujeres. Siempre tenemos esta visión de las hermanas ancianas y vamos y le pedimos consejo. Y antes de que nos den un consejo, esa hermana nos dice, ven, vamos a oración. Vamos a pedirle a Dios por tu problema. ¿No es cierto? Y qué bien se siente escuchar un consejo de una mujer que está entregada a Dios en la oración. Siempre vamos a recibir un buen consejo de una mamá que hace oración antes de dar el consejo. Dice así, entonces, mientras algunas personas avanzan sin consultar a Dios y luego se lamentan, la mujer prudente busca su consejo antes de dar un paso, antes de dar un consejo, antes de hacer un negocio, antes incluso de hablar de un problema con el esposo, porque hemos tenido problemas económicos y es necesario hablar con el esposo de la falta de dinero. Y como sabemos que es un tema muy delicado, hago oración, ¿verdad? Hago oración y le digo, Dios, ayúdame a que pueda, ya tengo mi alarma. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Voy a leerlo yo para que sea más rápido. Dice así, finalmente, el corazón de una mujer que ora con sinceridad no busca su propia gloria, sino el cumplimiento del propósito divino. Nehemías no pidió riqueza ni reconocimiento. Pidió permiso para reconstruir los muros del pueblo de Dios. Su motivación era servir, no sobresalir. Esa es la oración que Dios escucha, la que nace del deseo de restaurar, edificar conforme a su voluntad. Hermanos, me gusta mucho el culto de oración en las congregaciones. Me gusta mucho porque, mis hermanos, se practica el amor. Cuando yo tengo un problema con un hermano de la congregación, y me toca hacer oración por él, yo paso al frente y hago oración y sana mi corazón. Porque tengo que pedir por él de manera honesta, porque a Dios no le puedo mentir, porque, ¿verdad? Me encuentro en una situación, imagínense en esa situación. Yo tengo que orar por una hermana, por el problema que tiene una hermana. Y entonces hago oración y digo, Dios, ayuda a la hermana. Dios, bendícela. Dale el dinero que necesita para resolver su problema. Dale la salud. Y cuando yo pido eso, es de manera honesta. Sana mi corazón, ¿verdad? Entonces dice esta parte de la oración. Finalmente, el corazón de una mujer que ora con sinceridad. Con sinceridad. Se practica la sinceridad. ¿Por qué? ¿Por qué practico la sinceridad? Porque, porque cuando hacemos oración tenemos presente que Dios conoce todas las cosas, que a Dios no le puedo mentir, que a Dios no le puedo ocultar mis sentimientos. Dios sabe todas las cosas y entonces empiezo a hablar con honestidad. Es un momento muy vulnerable para los hombres, para las mujeres, cuando uno está haciendo oración porque dice, Dios, tú conoces todas las cosas. Dios, ante esta situación, te vengo a pedir por mi necesidad. Tú conoces mis pecados, pero vengo a pedirte que me ayudes.
Tú sabes, Dios, que no soy bueno, que no soy buena, pero vengo a suplicarte que me ayudes. Ahí se muestra uno sincero. ¿Por qué uno es sincero? Porque uno conoce del poder de Dios que conoce todas las cosas. Entonces, segunda, voy a terminar también con esta parte. Pide permiso para reconstruir muros. Entonces, hermanos, no se olviden también en sus oraciones diarias que tú puedes pedir a Dios para construir una cocina en localidad, para que se tenga una sociedad femenil fuerte, unida, para que podamos edificar una casa de oración, para que podamos edificar murallas. Y no se necesita ser obrero, no se necesita ser sacerdote para poder trabajar en la obra de Dios. Pero todos tus deseos tienes que llevarlos a la oración. Porque si hay un deseo para sobresalir, para reconocimiento, ahí se purifica tu corazón. Ahí se limpia tu deseo, de tal manera que sea para restaurar y para edificar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, el consejo de esta noche es, ante toda la situación que tengas en la vida, siempre lo primero es hacer oración. Ante una situación muy compleja, ante las enfermedades, ante la falta de dinero, ante los problemas con el esposo, ante los problemas que tengo en mi congregación, antes de que pueda dar un consejo, antes de que pueda reprender a mi esposo, antes hago oración. La oración va a hacer que esté más alineada mi voluntad a la voluntad de nuestro Dios. A que cuando yo pueda externar mis pensamientos, puedan estar más direccionados a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ante la situación difícil, no son las muchas palabras, sino es la rendición a que dependemos de Dios. Entonces, las mujeres que las mujeres que oran reconocen que dependen de Dios. Cuando reconocemos que dependemos de Dios, nuestras oraciones son escuchadas. Y no solamente que son escuchadas, sino que Dios nos da la respuesta positiva a nuestra oración e incluso nos da más de lo que pedimos. ¡Qué bendición! Es recibir más de lo que pedimos. Ojalá que lo tengamos presente, que muchas veces Dios escucha nuestras oraciones y las escucha y nos da más de lo que hemos pedido. Gracias, hermanos. Entonces, hasta aquí llegué. Las actividades de la iglesia es las decisiones tomadas con oración. eh, Esa es una parte. Y hay decisiones que tomamos sin oración, ¿verdad? Pensamos que hay cosas de la vida que podemos actuar sin la dirección de Dios. Muchas veces en el trabajo, muchas veces en los negocios, muchas veces, mis hermanos, ante problemas civiles, económicos, no hacemos oración. Y resulta una situación más compleja. Pero lo que aprendemos es que no importa el problema, el tipo de problema que sea, el tipo de necesidad, el tipo de deseo, siempre haz oración antes. Entonces, no sé si hasta aquí sea la participación o me falta algo más que agregar, entonces le pido que me ayuden. Muchas gracias, hermano, por el tema. Estuvo muy interesante. No sé, mis hermanas, si tengan alguna duda del tema, algún comentario o algo que quieran hacer, aprovechen. Ahorita está nuestro hermano para resolver nuestras dudas o algo que quieran comentar. Adelante, pueden abrir sus micrófonos, hermanas. Pues por mí está muy entendido, hermana, gracias, hermano Ever. Y sí entendemos que primeramente siempre debemos de hacer oración antes de actuar, como dice, porque luego hacemos oración después. Y sí me ha tocado muchas cosas vivir, pero gracias a Dios que siempre oramos y vemos resultados. A veces quisiéramos que nos respondiera luego, pero tenemos un Dios tan perfecto que Él sabe en qué momento
nos va a enviar eso que le estamos pidiendo. Pero muy bien, todo bien entendido. Gracias, hermana Daisy. Muchas Pasa vos. gracias. Pasa vos. Muchas gracias, hermana. Así es, pues si ya nadie tiene algún comentario más, hermanas, o todo bien. Por aquí teníamos un comentario que nos comentaban nuestras hermanas ahorita, Valeria Hernández. Pasa vos, hermano, todo muy bien, que nuestro Dios le bendiga. Nuestra hermana Yasmín también. Excelente tema, mi hermano, muchísimas gracias por tan importante tema. Dios le bendiga siempre. Nuestra hermana Flor, pasa vos, todo muy bien, que Dios bendiga a nuestro hermano. Nuestra hermana Raquel, muchas gracias, hermano, por la explicación y por su tiempo. Que nuestro Dios lo bendiga grandemente. Saludos desde Indio, California. Esos son algunos de los comentarios que nuestras hermanas escriben, hermano Ever, y no sé si tenga algún comentario o algo que decir, hermano Ever, antes de terminar. Sí, muchas gracias por el invitarme, por el escuchar. Entonces, nada más como conclusión, aquí tenía una diapositiva, se las voy a leer. Orar antes de actuar no es detener la vida, porque muchas veces pensamos que queremos de seguir con la vida de manera inmediata ante el problema tan grave que tenemos. Pero quiero decirles a nuestras hermanas que orar antes de actuar no es detener la vida, es poner a Dios al frente de cada decisión. La mujer que ora antes de actuar, ¿verdad? Dice, camina con Dios y confía en Él. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mi deseo es que mis hermanos juntos podamos dar un testimonio a la iglesia, que ustedes, ¿verdad? Que son la parte fuerte de la consejería, mis hermanos, cuando alguien tiene un problema, la mayoría de las veces acude con una hermana porque la hermana se dedica a la oración y esa confianza tenemos. Entonces, mis hermanos, sigan practicando la oración ante cualquier situación, ante cualquier situación. Mi deseo es que Jehová los bendiga mucho. Pasa a vos, hermanas. Pasa vos, hermano. Vamos, Así hermano. es. Muchísimas gracias, por el tiempo, hermano, y que Dios lo bendiga grandemente y a su familia. Y ahora aprovechando a nuestra hermana María Clara, si nos puede llevar con una oración final, ya también después de la oración final que nuestra hermana María Clara lleve, nuestro hermano Ever, si nos hace el favor de llevar a cabo la bendición de nuestro Dios, por favor. Claro que sí, Adelante, hermana hermanita. María Clara. Adelante. Claro que sí, hermanita. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más, Señor Dios, estamos implorando tu nombre para darte gracias primeramente porque nos has permitido escuchar esta bella escuela. Bendice a nuestro hermano Ever Zabaleta, que ha tenido ese tiempo para enseñarnos, y que nosotras, Dios bendito, tengamos esa fe, esa esperanza que Dios nunca nos deja de su mano, que escucha nuestras oraciones y ayúdanos a entender tu palabra, que así podamos enseñarles a las demás y que cada día seamos mejores delante de ti. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tan bella escuela. Bendice a cada una de nuestras hermanas que están aquí presentes, a mi hermano Roberto, que también siempre está al cuidado de cada uno, y que Dios bendiga en grande manera también a su familia. Bendice a mi hermano Ever en grande manera, que siempre tenga esa disponibilidad, en grande manera, y a toda su familia. Pues estos favores, mi Dios, te los encomiendo en el nombre de tu Hijo muy amado, que siempre interviene por nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, hermano. Sí, muchísimas gracias, hermanos. Vamos a recibir la bendición de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanas. Que el Señor les bendiga. Que tengan buen descanso. Pasa Pasa. Gracias. Saludos a todos. Pasa a Igualmente a vosotros. todas, hermana. Un gusto conocer la hermana Daisy. Pasa a vos igualmente. Pasa a Saludos. vos a Gracias, todos. hermano Ever, paso a vosotras.
Paz a vos a todas. Que Dios me las bendiga. Gracias, Un igualmente. abrazo a Paz a todas. vosotras. Gracias, Paz a hermana. vos. Paz a vos. Paz a vosotras.